Listo. Entonces, como les estaba comentando, es bien importante que este tipo de temas los enfoquen siempre hacia la estrategia, que les ayude a tener un elemento más de análisis en la revisión de casos o la evaluación de casos que están haciendo justamente ahorita y que hemos visto a lo largo del semestre, para que a partir de ahí podamos ir aterrizando cómo diseñaron esta estrategia o incluso si tuvieron estas faltas o estas omisiones en tomar en cuenta este tipo de elementos, como en este caso es pues el desarrollo o la actividad que se puede ver inmersa dentro de organismos internacionales o bien los tratados internacionales para una empresa o para una organización. Muy bien, entonces vamos a iniciar un poco con el tema. Es una organización internacional, como lo define la ley, hace referencia a toda organización que se encuentre formada por sujetos de derecho internacional público y esta debe estar regulada, así como tener presencia internacional. Debe contar con una serie de miembros, normas, así como presencia internacional para que sea catalogada como tal y debe perseguir una serie de objetivos, los cuales deben ir en línea con el fin para el que se crea dicha organización. Entonces, bajo este sentido, existen diferentes tipos de organismos internacionales comerciales dependiendo de su alcance y de sus objetivos. Hay organismos comerciales internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, organismos comerciales regionales que persiguen un poco los mismos fines, pero por la implicación de los estados miembros, pues entonces se pueden considerar más bien como regionales. Organismos comerciales en el marco de las Naciones Unidas, que dependen de las Naciones Unidas o se desprenden más bien de las Naciones Unidas y a partir de ahí pueden empezar a especializarse en ciertos fines, como en este caso puede ser citado la UNTAD o la CEPAL. Y finalmente, organismos comerciales internacionales conformados principalmente por empresas, por compañías, como la Cámara Comercial, la Cámara de Comercio Internacional, que es, por cierto, quien se encarga de la creación de los Incoterms para todo este movimiento de mercancías de un país a otro a lo largo de toda la esfera internacional. Entonces, empecemos por revisar cómo se integra una organización internacional pública o una organización gubernamental internacional. Están conformadas por estados que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de la organización a través de emisarios que hablan en su nombre frente a socios o asociados. Entonces, primero tienen que ser asociaciones de estados independientes, como lo que acabamos de comentar, por ejemplo, con Kosovo. Están formadas y gobernadas por gobiernos, se crean mediante tratados entre países, se persiguen intereses comunes de los estados, tienen competencia propia, cuentan con voluntad autónoma, se organizan mediante un sistema de órganos. Y aquí podemos citar la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional. Si se fijan, se tratan entonces de países que se organizan entre ellos para empezar a regularse. Por un lado, están buscando que a través de estas asociaciones pues se creen beneficios en donde ellos puedan concertar cierto tipo de convenios o de tratados, que eso sería como desprender de los trabajos que se hagan dentro de la organización, pero también, por otro lado, les ayuda a regular o a controlar que justo las actividades que puedan ir en detrimento de lo que ellos están conformando, pues puedan tener algún tipo de policía o de regulación en donde puedan ahí someter estos casos y que a través de estas asociaciones o este conjunto de países pues se logre que entonces se detengan ciertas actividades o bien empiecen a crearse ciertas reglas. Entonces, dejo estos ejemplos aquí, no son los únicos, hay muchísimas organizaciones, pero bueno, por citar las más importantes, les dejo estas por acá. Y bueno, por ejemplo, la última, que es ahora la que está como mucho más en boga, es la Organización Mundial de la Salud, y justo parte de lo que se ha buscado es que a través de eso, en este caso, por ejemplo, se controle el tema de la salida de las nuevas vacunas que a nivel internacional pueden ser reconocidas. La OMS tiene su propio protocolo para la aceptación y a través de él pues también se crean ciertas medidas o ciertas recomendaciones
para poder llevarse a cabo la vacunación y también de cómo tendrían entonces que irse repartiendo este tipo de actividades, ¿no? Como ven también entonces, este ejemplo nos ayuda a entender que no necesariamente el que muchos países estén formando este tipo de organizaciones quiere decir que entonces se va a hacer lo que en ese momento se decida. Siempre tiene que ver con recomendaciones, con algo que se propone y justo a través de este conjunto de países pues se pueden ir formando también presiones para que se lleven a cabo o para que no, dependiendo del tipo de actividades, pero va más en función de eso, ¿no? De este tipo de cooperación internacional en donde se busca a través de intereses comunes, pues tratar de llevar a cabo actividades. O bien, si se están afectando esos intereses, pues entonces tratar de llevar a cabo presiones o controles para que entonces esto pueda disminuir o eliminarse. Más básicamente por eso es que tiene que ver también con el tema de las estrategias para las compañías, para la propiedad privada y todo lo que tiene que ver entonces en función de lo que se va a desarrollar a partir de eso. Ahora bien, también existen las organizaciones internacionales privadas o las no gubernamentales, conocidas como las ONGs. No están conformadas por estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, organizaciones humanitarias o ecológicas sin fines de lucro que actúan en distintas regiones como alternativas a los poderes estatales. Las principales características son que no tienen ánimo de lucro, que no son parte del gobierno, son gobernadas por ciudadanos, sus miembros persiguen una misión y visión común y se financian con ayudas de gobierno, con otras ONGs o con empresas e individuos. Entonces, aquí es aterrizar un poco lo que seguramente pensamos en la lámina anterior acerca de estas organizaciones lideradas por estados, que muchas veces más bien parece que sirven solo a cierto tipo de intereses, dependiendo de qué estados tienen más poder político o más poder económico para llevar a través de ello entonces estos intereses o esta agenda que se tiene que llevar a cabo en esas organizaciones. Las ONG justo buscan llegar a un equilibrio en donde no solamente sean a través de los estados, de las autoridades o de los gobiernos que se tomen a cabo estas acciones, o bien si ya se están llevando a cabo, entonces tratar de regularlas un poco para que a partir de ahí entonces no se afecten los intereses de lo que para ellos, en este caso la sociedad civil, pues tiene que ser algo que no necesariamente va en función de lo que esté pensando en ese momento el gobierno que esté a cargo o que esté en ese momento actualmente, para detrimento de la salud, de la ecología, del medio ambiente, incluso de fines económicos que puedan tener un impacto, la producción, etcétera, dentro de los países miembros de cada uno de estos puntos, ¿no? Y como ejemplos, pues podemos ver a Greenpeace, Save the Children, Care International, World Wildlife Fund, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, la UNICEF, pero también, nuevamente, esto no necesariamente son los únicos, hay muchísimos organismos como ONGs que están reconocidos y que tienen una aplicación generalmente internacional, pero también existen otros a nivel local que están buscando desarrollar a través de varios tipos de convenios la aplicación o el control de actividades que para ellos pueda resultar riesgoso que se desarrollen solamente a través de los intereses de los estados. Ahora bien, también existen organismos que puedan identificarse por sus fines, por el fin que están persiguiendo, por los intereses que están persiguiendo. Estos pueden ser parte de tanto organismos internacionales públicos como privados, pero lo quise poner en esta lámina como algo específico, porque a lo mejor dentro del caso que ustedes están revisando, vale la pena que se revise si el interés o el producto o el servicio que se está desarrollando en ese caso podría entrar dentro de alguno de estos organismos. Y como ejemplos, pues tengo el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Oficina Regional del Organismo Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene que ver con todo este registro de patentes, de marcas, de avisos, etcétera, pero que a nivel internacional pueden ser reconocidos a través de este tipo de organismos. Entonces,
un poco aterrizar con los fines específicos nos ayuda a que no solo el encuentro de estrategias que se puedan desarrollar a través de las empresas o de las compañías sea solamente de carácter geográfico. El tomar en cuenta que pues a mí me conviene acercarme o estar como parte de mi estrategia dentro de algún organismo que es parte del el conjunto en donde yo me encuentro con mis estados vecinos, con mis países vecinos o con los que yo estoy tratando de realizar algún tipo de relación comercial, sino también puedo encontrar dentro de esta estrategia organismos que estén especializados en algo en lo que yo me veo beneficiado. Puede ser directamente mi producto final o mi servicio final, pero también como en el caso del primer organismo que vemos aquí, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, a lo mejor mi materia prima, el producto con el cual yo voy a integrar todo lo que voy a desarrollar a lo largo del mercado, pues tiene que ver con este tipo de actividades. Y entonces al acercarme a este tipo de organismos, pues entonces yo puedo identificar a lo mejor qué países tienen las mejores prácticas, en dónde hay más oportunidades de desarrollo, en dónde se están llevando a cabo programas que puedan tener como una mejor calidad de estos productos agrícolas que yo requiero. Y entonces a partir de ahí seleccionar proveedores, ver las oportunidades de alianzas, o si es algo que es el fin último mío, o sea, aparte de lo que yo estoy desarrollando, tiene que ver también con esto, pues entonces también puede ser parte de mi estrategia de expansión, de llevar a cabo ahí una fábrica, una planta, una bodega, etcétera. Entonces, por eso es importante empezar a ubicar este tipo de organismos y aterrizarlo en lo que pueda ocupar la empresa o el caso que yo estoy revisando para el entregable. Y entonces, si no lo están identificando, o sea, si dentro de su investigación no sale que estén afiliados o que estén cercanos a algún tipo de estos organismos, pues parte de lo que puede incluir la sección de esa rúbrica es poner entonces lo que ustedes creen que deberían de estar utilizando como parte de estos organismos. Hacerlo a manera de propuesta o a manera de reflexión respecto a lo que deberían de estar haciendo o que pudieron haber hecho, si el caso es algo anterior. Entonces aquí es donde podrían enfocarse, ¿no? Puede ser más de una organización, no tiene que ser solo una, puede ser una relacionada con el tema geográfico, como les decía hace un momento, de dónde es el origen de la empresa o del caso, dónde es el mercado al que están buscando llegar o dónde está presentándose la oportunidad, y dónde está el organismo en donde tiene que ver más con elementos de materia prima, de manufactura, de producción, etcétera, que puedan estar involucradas con este tipo de organizaciones. Entonces, se tratan de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los estados en donde actúan y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, integracionistas, etc. Se encuentran sujetos al derecho público internacional, poseen capacidad jurídica y en algunos casos también capacidad autónoma de obrar. Las organizaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos estados nacionales o pueden simplemente trabajar o laborar como un organismo de mediación y cooperación. Y se establecen mediante diversos tratados internacionales dotados de reconocimiento legal y formal, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos como el enlace con el tema del origen de los tratados de libre comercio. En principio estuvieron o tuvieron su origen justo en este tema en donde se estaba estableciendo hacia finales de los 80s, principalmente bueno, desde los 60s más bien, de 1960, a partir de ahí más o menos, ya había como una tendencia a que muchos de los países tuvieran un alto grado de proteccionismo y de controles para inhibir el comercio internacional entre los países, principalmente porque estaban tratando de proteger la producción nacional y el que llegara algún producto similar de otro país con un precio más bajo o con una calidad superior, pues podría afectar. Entonces, en principio, lo más sencillo o lo más fácil que se encontraban es simplemente cerrando o haciendo mucho más complejas la entrada de mercancías hacia ese territorio, y derivado de esto, pues se encontraron con que entonces había muchas prácticas que se podían suponer como desleales o como fuera de toda norma,
para poder realizar las importaciones a los países o incluso exportaciones. Entonces, a partir de ahí empezaron justo a través de este tipo de organismos internacionales a buscarse opciones en donde regionalmente, en un principio, podría ser mucho más benéfico tener este tipo de tratados y entonces a través de ahí hacer revisiones acerca de qué tipo de mercancías valía la pena entonces empezar a incorporar a controles más bajos o sin control, dependiendo como me refiero justamente al tema de los aranceles, que podrían tener aranceles o algún otro tipo de restricciones como cupos o como cuotas compensatorias para que a partir de ahí se pudiera iniciar el análisis de esto y saber si valía la pena empezar a desgravar o bien eliminar por completo estos aranceles. Entonces, los acuerdos más comunes para la liberación de aranceles y restricciones son los acuerdos de libre comercio. Estos son como los más básicos cuando estamos hablando de este tipo de cooperación internacional entre países. Generalmente como el primer paso es esto, el acuerdo de libre comercio, y han existido diversos acuerdos. El primero de ellos fue el establecido por el Tratado de Montevideo en 1960, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y que en 1980 fue sustituido por la ALADI o la Asociación Latinoamericana de Integración. Le siguió después el acuerdo comercial entre Australia y Nueva Zelanda, que si se fijan, como les decía, al principio eran más bien en función del el tema geográfico, lo que estuviera más cercano y que entonces a partir de ahí pues pudieran iniciarse las revisiones de qué es lo que tú tienes que yo necesito y viceversa, y entonces revisar en dónde, aunque la producción fuera similar, pues podrían haber entonces algún tipo de apoyo o de beneficios por iniciar con este intercambio comercial. Después está el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos e Israel, entre Estados Unidos y Canadá, y entre Estados Unidos, Canadá y México, ya para culminar en 1994. Lo que tiene que ver con tratados en México, pues está un poco más regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de Estados Unidos y uno o varios sujetos del derecho internacional público, que aquí es donde tendrían que estar también reconocidos por todos o por la mayoría, especialmente por, en este caso, quien va a llevar a cabo este convenio, y ya sea para que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materia específica, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos con esa contraparte. Puede ser una sola o pueden ser varias. A nivel jurídico se puede aterrizar que es en la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán ley suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma en los términos del artículo 133 de la misma Constitución. Entonces, como veíamos la clase pasada, aquí es importante regresar a esta pirámide de legislación o de tema jurídico que veíamos, en donde la Constitución está por encima de cualquier otro instrumento jurídico que pueda tener México. Sin embargo, cuando estamos hablando de tratados internacionales, pues generalmente se dice que están al mismo nivel de la Constitución, pero para ser aprobado como un tratado internacional firmado por México, debe ir revisado por el Senado, lo cual implica que entonces todo lo que esté firmado como un tratado internacional, al ser revisado por el Senado, no puede contravenir o no puede ser incoherente con alguna legislación aplicable actualmente a nivel nacional en México, que es lo que les comentaba en la clase pasada, por ejemplo, relacionado con todo el tema de la reforma laboral que se tuvo que hacer en México, al menos en papel, para a partir de ahí poder aprobar el nuevo tratado que se tiene con Estados Unidos y con Canadá, el TEMEC. Ya la implementación y el llevar a cabo en la práctica toda esta reforma laboral ha sido lo complicado, ¿no? Lo que ya ha tenido un poco más de obstáculos para desarrollarse. E incluso ya algunos casos, ya existen algunos casos de controversia respecto a esto porque no se está aplicando como tenía que estarse haciendo de acuerdo a lo que se estableció en el documento del TEMEC
necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hay otro tipo de instrumentos que se tienen involucrados dentro de cada uno de los tratados, pero en principio, si se firmó es porque no contraviene ninguna de las leyes y por lo tanto es muy importante siempre tener en cuenta que el Senado, el Congreso, es quien puede estar aprobando esto y hacer esta revisión constante para que realmente sea coherente con lo que nosotros estamos comprometiéndonos a desarrollar con la contraparte. Entonces, aquí vamos a ver un poco los niveles de integración económica que se están llevando a cabo. De manera muy general, existen como instrumentos que puedan estar un poco en medio de cada uno de estos o que se van a ir perfeccionando. Algunos pueden iniciar como una asociación y después van a ir creciendo, actualizándose o solamente para ciertos productos, para ciertos sectores, dependiendo de los intereses que vayan creando cada una de las partes. Pero bueno, es importante identificarlos de manera general y a partir de ahí entonces conocer qué es lo que puede ir desarrollando como parte de la estrategia de la organización. Entonces, vamos a empezar desde abajo, que es de lo más simple, la Asociación de Libre Comercio. Aquí se eliminan aranceles entre los miembros a través de un periodo de desgravación, es decir, se hace un análisis para identificar cómo, partiendo del arancel que se está aplicando actualmente, se puede ir disminuyendo este arancel hasta llegar a cero en una serie de años. En esos años se tiene que tener el compromiso por parte del gobierno nacional, hablando un poco en México, por ejemplo, si se está hablando acerca de un producto del agro, que paulatinamente va a ir eliminando su arancel para la importación, entonces los compromisos a nivel nacional que se tienen que contraer es respecto al desarrollo que tiene que haber en ese mismo producto para lo que se está haciendo actualmente en México. Y entonces si tiene que ver, por ejemplo, con el aguacate. Pues en esta asociación de libre comercio se va a permitir que se importe aguacate. Bueno, entonces los compromisos que se tienen que hacer a nivel nacional tendría que ser desarrollar esta producción con apoyos, con infraestructura, con capacitación, con la regulación a lo mejor respecto a la siembra, la cosecha, el manejo, la logística, todo lo que tiene que ver con estas actividades, para que entonces cuando esta desgravación llegue a cero y los aguacates, bajo este ejemplo, empiecen a importarse sin ningún tipo de arancel, ya no se pueda perjudicar a la producción nacional, sino que esté en una competencia libre para que no haya ningún tipo de afectación en nuestro mercado, ¿no? Y así, generalmente con las asociaciones de libre comercio se eligen ciertos productos específicos, en algunos casos sectores, pero no es algo tan amplio, sino simplemente se hace acerca de el tema porcícola, agrícola, específicamente de algún tipo de productos, etcétera, y a partir de ahí se va haciendo el análisis y estas acciones paralelas que se tienen que desarrollar. También esto es lo que pasa con las contrapartes, en caso de que también para México, por ejemplo, sea importante que se desgrave algo así en algún otro país. Respecto a la unión aduanera, pues ahí, además de la ausencia de barreras de comercio entre los socios, se establece una serie de regulaciones comerciales comunes, incluyendo aranceles respecto a los países que no son miembros. Por ejemplo, el grupo de Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que existió hasta que pasaron a formar parte de la Comunidad Económica Europea, había un arancel común entre ellos y después tenían ellos un arancel común con el resto de los países que estaban alrededor, con que también podían tener unos socios. Y esto principalmente tiene que ver con que estos beneficios que puedan tener entre los ciertos países donde ya existe una unión aduanera no se diluyan cuando alguno de esos socios ya tenga también, por ejemplo, una asociación de libre comercio con otro país y al estar triangulando la producción, llevando hacia ese país que tiene la asociación productos hacia los otros que ya tienen la unión aduanera, pues entonces ahí podrían diluirse o aprovecharse de que ya existe algún otro beneficio con otro tipo de países. Para poder contrarrestar esto, generalmente se llegan a acuerdos en donde quienes están dentro de la Unión Europea deben de tener además aranceles comunes, similares o si se puede iguales con el resto de los países que están alrededor o con quien generalmente ya ya son sus socios estratégicos económicos. El siguiente nivel sería el mercado común,
que se suma a la política de comercio exterior y falta de barreras arancelarias, eso ya se da como por hecho, y el acuerdo de permitir el libre movimiento de capital y de trabajo. La Comunidad Económica Europea y el Mercado Común Centroamericano fueron creados como mercados comunes. Entonces, aquí, además del intercambio de bienes y servicios, que es como lo inicial con lo que estábamos revisando en los otros niveles, aquí ya hay además movimiento de capital y de trabajo. Esto involucra entonces todas las personas que quieren empezar a moverse de una manera más libre bajo este tipo de beneficios de política internacional para poder desarrollar su trabajo, desarrollar investigaciones, desarrollar temas académicos. A eso se le puede identificar como este movimiento de trabajo. Y luego lo que tiene que ver con el movimiento de capital, pues es más relacionado con el tema de las finanzas, con las inversiones, el tema financiero, el tema bursátil. Todos esos convenios entonces se empiezan a desarrollar una vez de que se llega a este tipo de integración de mercado común. Y finalmente, la integración total. Aparte de las características del mercado común, se integran las políticas monetarias y legales de los países asociados como la Unión Europea. Aquí además ya se tiene una moneda en común y entonces adicional a los beneficios que veíamos hacia abajo, pues por lo tanto se tiene también una política monetaria que regula el tipo de cambio entre toda esta zona que ya maneja esta misma moneda. Como todo tiene ventajas y desventajas. No necesariamente la Asociación de Libre Comercio que está hasta abajo de estos niveles puede ser algo que no se esté buscando o que no es benéfico, sino depende del tipo de política, del tipo de desarrollo que se tenga dentro de los países que están realizando este tipo de negociación, y entonces a partir de ahí cada uno de ellos puede ser adecuado de acuerdo a lo que en ese momento se esté desarrollando en cada uno de los países. Entonces, hay ventajas y desventajas en cualquiera de estos niveles. Lo que hay que conocer es entonces cómo podríamos aprovecharlos para entonces a partir de ahí desarrollar las estrategias que nosotros estamos visualizando dentro de nuestras organizaciones. Bueno, aquí un poco acerca de México, los tratados y los acuerdos para revisar este mapita que generalmente se muestra en la Secretaría de Economía, pues tiene que ver un poco con qué es lo que nosotros estamos firmando o visualizando dentro de estas negociaciones internacionales que tenemos, y a partir de ahí pues identificar entonces estas oportunidades que les menciono para el desarrollo de mercados, la extensión de mercados o las alianzas, o en qué casos, por ejemplo, este tema de las fusiones o de tener algún socio extranjero, pues tiene que ver justo con los niveles que acabamos de ver, ¿no? En qué parte ya es válido empezar entonces a formar este tipo de sociedades internacionales y en qué parte pues solamente lo que podemos involucrar o esperar es estos beneficios arancelarios en el intercambio de las mercancías, bienes o servicios. Entonces, bueno, México cuenta con 13 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos al alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la ALADI. Les voy a pasar después estas ligas para que puedan revisar un poco más y a partir de ahí pues puedan hacer también la investigación y el análisis de lo que tiene que ver con su entregable. Y aquí también otro mapita que tiene que ver con esta parte del desarrollo de los tratados o los acuerdos con los que tiene México firmado. Bueno, y un poco lo que les decía, ¿no? Aterrizando de cómo esto impacta en una estrategia global dentro del marco de lo que estamos revisando en este semestre, pues ayuda para diseñar expansión, conformar fusiones, registrar patentes, que es también lo que veíamos en la parte de la OMPI, planificar lanzamientos. Ahí podemos ver entonces sí la desgravación de estos beneficios arancelarios pues nos puede ayudar entonces a colocar en otros mercados internacionales nuestros productos derivado de este tipo de firmas que tenemos en todo el mundo. O bien simplemente ampliar mercados, ¿no? Y entonces saber en dónde podemos colocar una franquicia, una alianza, dependiendo de la estrategia que tenga nuestro producto o nuestro servicio. ¿Alguna duda, chicos, con el tema de organismos y tratados? No, Yo No, sí. Sandy.
¿Alguien dijo sí? Sí, bueno, solo tengo una duda. ¿No tiene tratados de libre comercio con China? No. ¿Y Ajá. cuáles son los costos de importación o de exportación a ese país? ¿O cómo es que se puede importar desde ese país si no hay como un tratado de libre comercio? Ok, no, no existe un tratado de libre comercio, principalmente por un tema político, porque para México es más importante la relación que tiene con Estados Unidos que afianzar una relación comercial libre de aranceles con China. Entonces, incluso dentro del TEMEC, ahora en esta firma de la actualización del tratado que se realizó, viene una cláusula en donde se limita la firma de convenios o tratados con China por parte de los tres países miembros. Entonces, no solo no se está llegando a ese acuerdo, sino además se está haciendo legal que esté limitado este tipo de interacción. Y entonces, ¿cómo se maneja las importaciones o las exportaciones? Pues con aranceles. Nosotros tenemos aranceles impuestos de China y China tiene aranceles para nuestros productos. Se incorpora dentro de la base de los costos de lo que nosotros vamos a mandar o vamos a recibir y aún así sigue siendo muy competitivo comercialmente hacer este tipo de intercambios. Entonces, por ese lado tampoco le preocupa mucho a China porque su producción logra ser tan competitiva a nivel internacional que aunque tenga que pagar aranceles para llegar a otros países, aún así sigue siendo un precio bastante bueno para poder entrar dentro del mercado, ya sea como producto final o como parte de la producción de bienes finales, ¿no? Entonces, así es como actualmente se desarrolla el comercio con China, principalmente en esta región, pero prácticamente en el resto del mundo. Perfecto, Sandy, muchas gracias. Sí, ¿alguien más, chicos? Bueno, solamente como último de este tema, hay un cuestionario en Moodle derivado del tema de organismos para que lo tomen en cuenta, revisen como siempre el tema de las fechas límite para ahí y vamos a tomar un pequeño descanso para pasar a nuestro siguiente tema y que no se nos haga tan pesado. Son las 6:51, entonces a las 7:05 inicio con el siguiente tema, ¿vale? Gracias, Va que va, Santi. Santi. Muchas Gracias, gracias, Sandy. Santi. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, el último tema de hoy es normas internacionales y su relación con la estrategia de calidad global. Primero, hay organismos internacionales de normalización, que son los que van a estar rigiendo la elaboración, la aplicación, el control, el cumplimiento de las normas a nivel internacional. Y son además quienes, por lo tanto, van a estar revisando que estos estándares realmente estén cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados. Y como ejemplos, estoy poniendo aquí algunos en la pantalla, la Organización Internacional para la Normalización, la Comisión Internacional Electrotécnica, el Instituto de Eléctrico y Electrónico de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, International Air Transport Association, Códex Alimentarios, que tiene que ver con las normas internacionales de los alimentos, y las normas internacionales de sistemas de gestión. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de eso. Las normas internacionales de calidad, en este caso las ISO, que son como las más conocidas o de las que más se puede hablar respecto al tema de la estrategia en este análisis, ¿a qué se refieren? Bueno, pues son las siglas en inglés de la Organización para la Estandarización, que puede ser la normalización o la estandarización, y se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. Son las llamadas normas ISO. Entonces, tienen que ver con la calidad, la seguridad y la eficiencia. Es decir, cómo podían en su momento los diferentes estados o países estar seguros que la producción, la elaboración, el manejo, la distribución de diferentes tipos de productos podían ser lo más estandarizado, lo más igual que como se estaba haciendo en algunos otros países respecto al resto del mundo. Para ellos era muy importante que el manejo, la producción, la distribución, etcétera, tuviera al menos estándares mínimos de cumplimiento para así poder regular y poder tener certeza
que como se estaban elaborando los alimentos o los temas de medicamentos, de dispositivos médicos, etcétera, todo lo que tuviera que ver con un alto grado de inocuidad para el control o la salud, principalmente de los humanos, pero puede ser en cualquier otro tipo de estrategia o de escenario. Fue por eso la importancia de que se empezaran a crear este tipo de normas. La Organización Internacional de Normalización actualmente está presente en 193 países, es decir, 193 países reconocen que estos estándares deben de ser aplicados y que tienen que tener un cumplimiento para entonces poder manifestar que cumplen con este tipo de normas y así tener la seguridad que entonces esos estándares se están llevando a cabo para estos productos que pueden ser importados o exportados por los países miembros. Y es una organización no gubernamental e independiente y actualmente redacta más de 22,000 normas ISO que abarcan todas las industrias, desde tecnología y seguridad alimentaria hasta agricultura y salud. Entonces, como les estaba platicando, ¿cómo podían asegurarse que el manejo, por ejemplo, de alimentos para llegar a algún tipo de producto final, ya sea el producto lo más natural posible o procesado, tuviera al menos los mínimos estándares para estos manejos, que el personal tuviera la indumentaria o la infraestructura suficiente para el manejo de estos productos, que al momento de realizarlo la maquinaria fuera la maquinaria mínima establecida para este tipo de procesos, que en general, por ejemplo, la ventilación, la iluminación, todo eso estuviera controlado bajo cierto tipo de niveles, una vez que se hubiera llegado a un consenso mínimo de calidad con el cual se tuviera que cumplir. Bueno, pues esto tendría que ser a través de este tipo de normas, en donde se establecen los lineamientos con detalle para cada uno de estos procesos, el proceso de manejo, de recepción, de distribución, todo, incluso de transporte, ¿no? De la logística, de cómo se mueven de un lugar a otro. Si estamos hablando, por ejemplo, de una cadena de distribución, pues desde que inicia esta producción hasta que termina en el producto final, todos los procesos que van acompañados, ya sea dentro de una misma empresa o de varias empresas que colaboran para llevar a esta cadena de distribución hasta el final. Entonces, fue a partir de esta preocupación acerca de cómo hacer cumplir estos estándares que se empezaron a crear estas normas. Estas normas, por ese control y por esa experiencia que fueron creando para llevar a un nivel óptimo de calidad, fue que empezaron a tener un reconocimiento internacional y entonces las mismas empresas estaban interesadas en tener la acreditación o la certificación de la norma ISO bajo el producto que estuvieran elaborando, para entonces que eso facilitara que al llevar a cabo negociaciones internacionales, el poder ostentarse como que cumplían con este tipo de normas, pues fuera ya una carta de presentación para nuevos clientes y que entonces dijeran, si tú estás cumpliendo con la norma ISO, como es reconocida internacionalmente, yo ya sé que al menos tienes esos estándares mínimos cumplidos. Si tú adicionalmente quieres tener nuevos o controles adicionales, perfecto, eso ya es como un nivel siguiente acerca de la imagen o la reputación que pueda tener tu empresa, pero como mínimo se necesitan estos y entonces por eso la importancia de tenerlos. Y así, como les decía hace un momento, la ISO es como la más importante o la más reconocida a nivel internacional, pero así con este tipo de procesos es como trabajan también el resto de los otros organismos internacionales que les estoy planteando aquí en la pantalla, para diferentes tipos de rubros o de sectores. Algunos pueden complementarse dependiendo del tipo de producto o de sector en donde se estén desarrollando, pero las más completas o las más conocidas pues también son las ISO, ¿no? Que por ejemplo aquí decía desde la tecnología hasta agricultura, salud, seguridad alimentaria, etcétera. Entonces vamos a revisar algunos tipos de ejemplos de lo que las ISO pueden abarcar, como les decía, son las que ahorita están como más ampliamente difundidas y son, por ejemplo, la ISO 9001, que es como de las más, de las que más se conoce, de las que más se habla, pues habla del sistema de gestión de calidad, ¿no? Y lo que hace esta norma es proponer guías y herramientas que aseguran la calidad de los productos y servicios de las empresas enfocadas al cliente.
Entonces, todos los procesos, desde que se inicia la comunicación con el cliente en la toma de pedido o en el envío de la información, mientras está desarrollando su pedido, la entrega, etcétera, toda esta información va en función de cumplir con esta norma. Y entonces hay todas las guías acerca de cómo comunicarse, cómo presentarse, qué tipo de información enviar, qué no, cómo hacer resguardo o cuidado de los datos que reciban de parte de la empresa. Por eso es que esto puede aplicar para cualquier tipo de industria o de sector mientras tenga un servicio al cliente o una comunicación con cliente que sea constante, ¿no? Que prácticamente todas las empresas lo necesitan. Entonces ahí ya hay desde qué tipo de códigos se tienen que manejar, códigos de conducta, códigos de comunicación, códigos de información, cómo se tiene que llevar a cabo la comunicación, en qué tipo de canales, un montón de detalles respecto a este tema y es para tener este tipo de estandarización. Por ejemplo, si tienes varias empresas, varias organizaciones, varias filiales, pues entonces que se tenga esta estandarización a lo largo de todas esas empresas y que no haya diferencia si hablas a la empresa que está en México, a que si hablas a la que está en Argentina, a que si hablas a la que está en España, etcétera. Todas se manejarían bajo un mismo estándar y que además es un estándar reconocido internacionalmente. La siguiente, que es la ISO 14001, es de sistemas de gestión de medio ambiente. Aquí lo que plantea esta norma es la prioridad de identificar y gestionar los posibles riesgos ambientales que se puedan generar en una empresa derivada de su actividad habitual. Entonces, esto puede ser desde las emisiones de contaminantes que pueda generar esta empresa hasta el manejo de las mermas o del desecho o de lo que haya surgido de esta producción, cuál es el manejo que tú le vas a dar a ese material. Si tú solamente vas a desechar todos los productos químicos en un río o si en lugar de eso vas a gestionar y vas a ver de qué manera puedes hacer este manejo, si lo vas a manejar a través de donaciones y entonces vas a tener un impacto benéfico sobre la comunidad. Todas estas cuestiones van teniendo como ciertos cumplimientos que tienen que cumplirse por parte de los ordenamientos que tienen que cumplirse por parte de las organizaciones o de las empresas que quieren tener esta ISO. Y entonces una vez que se logra, esto ayuda, por ejemplo, para la imagen de la empresa y que así puedas atraer a nuevos clientes, a inversionistas o incluso a una red de proveedores mucho más eficiente respecto a lo que tú manejabas anteriormente y por eso es la importancia de cumplirlos, ¿no? Acuérdense que todo esto tiene que ver más con estrategias comerciales o estrategias económicas que derivan o que ayudan para que de manera secundaria pues se impacte en este caso, por ejemplo, en el tema ecológico, ¿no? En el tema del medio ambiente. Pero son pocas las empresas que solamente por el hecho de generar este bienestar o esta mejora están buscando este cumplimiento. Lo hacen porque de manera directa eso puede ayudar a que se genere un beneficio económico hacia lo que ellos están buscando o manejando como parte de sus estrategias. La tercera ISO es la ISO 22000 de Sanidad y Seguridad Alimentaria. Esta fija los requisitos de las empresas que intervengan en la cadena de fabricación de un alimento, desde la empresa que prepara el propio producto alimentario hasta la que prepara el packaging o la envoltura para su transporte, ¿no? Entonces, aquí es otro tipo de regulaciones y, por ejemplo, esta ya viene mucho más específica. Esta no la puede cumplir cualquier empresa o cualquier compañía que busque tener el cumplimiento de las ISO. Tiene que ser solamente si eres parte de una cadena de suministro en el sector alimentario para entonces ser susceptible de tener este tipo de cumplimiento. Y revisando entonces cuáles son los requisitos, pues ya planteas si vale la pena que sea así. Por ejemplo, hay muchas empresas que solamente como Walmart o como estos grandes almacenes, que solamente reciben proveedores que tengan dentro de su cadena este tipo de cumplimiento de las ISO. Si tú no lo tienes, aunque tengas un buen manejo, en realidad no hay nadie que soporte que estás cumpliendo con todos los procesos mínimos de calidad o de inocuidad que se requiere para tu producto y por lo tanto no tienes como ese respaldo para poder certificarte ante quien tú le vas a vender, en este caso, por ejemplo, que sea Walmart, ¿no? Entonces, para eso también funciona, no necesariamente para que tú empieces a acreditar estos procesos, a lo mejor dentro de la organización ya se están cumpliendo, pero este reconocimiento ayuda para que a nivel nacional e internacional, entonces tú puedas respaldar que realmente estás cumpliendo con estos procesos.
La siguiente es la ISO 28001, sistemas de gestión en la seguridad de la cadena de suministro. Si se fijan, hay muchos que ya son 28001 o así, es porque son actualizados. Justamente los organismos que veíamos en la primera lámina se dedican a estar actualizando y viendo en qué punto ya vale la pena generar una nueva norma con algún proceso que pueda haber sido añadido o eliminado dependiendo de las condiciones que se estén viviendo en el mercado y en esa industria. Y entonces por eso es que van subiendo los números, ¿no? Entonces, a lo mejor tu organización hace 10 años estaba acreditada bajo la ISO 9000, pero ahora ya existe la ISO 9001, entonces vale la pena que hagas una actualización respecto a esa certificación y puedas cumplir con los estándares adicionales que se estén creando o que se hayan eliminado dependiendo de las prácticas habituales que se estén viviendo en tu mercado o en tu industria, y por eso es que van surgiendo nuevas. Y si tú te quedas atrasado y desde hace 10 años no has renovado esa certificación, pues también puede jugar en contra de las relaciones comerciales que tú estés buscando construir. Entonces, estábamos en la cuarta, que era la de sistemas de gestión para la seguridad en la cadena de suministro. Aquí es mejorar la seguridad con el uso de los procedimientos y buenas prácticas en toda la cadena de suministro, desde la provisión de materias primas, el transporte, el almacenaje de los alimentos, hasta la entrega del producto al cliente final. Entonces, bueno, aquí también ya se incorporan no solamente los procesos para la producción o la integración de ese producto alimentario, sino también de qué manera tiene que ser el manejo y el transporte y el almacenamiento. Esto, por ejemplo, puede sumarse al tema de la cadena de frío, cuando estamos hablando de productos perecederos, y es importante que para que conserven esta calidad y no sean riesgosos a la salud del consumidor final, se tengan que mantener bajo cierta temperatura. Entonces, aquí se habla acerca de cómo tienes que tener este cumplimiento en toda la cadena para que no se rompa y tú puedas tener realmente esta seguridad de que el producto está manejándose de acuerdo a los criterios mínimos de salud que se tienen que cumplir. Y la última, la 27001, es los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Protege la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de una empresa mediante análisis de riesgos y amenazas que podrían afectar la información. Aquí ya estamos hablando de ISOs que son mucho más actuales por lo que estamos viviendo acerca del manejo de información a nivel mundial y de cómo este tipo de nuevos modelos de negocio en la economía digital, pues pueden facilitar también que los datos puedan usarse para otro tipo de cosas y perjudicar de alguna manera al consumidor o al cliente que ya te está brindando esta información. Entonces, si una organización cuenta con este tipo de certificación, en este caso de la ISO 27001, pues eso da mucho más seguridad o respaldo para nuevos convenios que se puedan generar o para que simplemente tú como usuario o consumidor final te acerques a realizar alguna compra o algún manejo dependiendo del tipo de producto o servicio que se tenga en ese momento, pero ya tienes la seguridad de que se están cumpliendo con ciertos estándares, ¿no? Y aquí también cabe mencionar que esto no quiere decir que ya sea una garantía de que no vaya a haber nunca un proceso defectuoso o en este caso que no se vaya a hacer un mal uso de la información. Siempre existen esos riesgos. Lo que hacen estas normas es que se minimicen al máximo y se tengan al menos entonces también algún tipo de acción delimitada en caso de que llegue a pasar algo similar. Porque al final aquí siempre va a tener una injerencia al factor humano. Entonces, si por ejemplo dentro de tu organización hay un alto factor de ay, se me fue la palabra, de cambio de personal, o sea, que tú constantemente tengas nuevo personal o que se esté yendo y llegando, o de rotación de personal, pues ahí puede ser un factor de riesgo porque tu personal ya está capacitado para cierta norma y a los 3 meses o al año resulta que cambió tu plantilla en un 30%, en un 20%, bueno, pues ahí hay cierto riesgo si tú no mantienes procesos en donde se puedan estar actualizando este tipo de capacitaciones y entonces tu personal pueda estar 100% cubierto con esta parte, ¿no? Pero aún así, nunca se va a tener una seguridad total, no va a haber una garantía de que 100% siempre se esté cumpliendo, sino simplemente hay una disminución de esos riesgos y eso finalmente pues es un mejor manejo que si no se tuviera y ayuda para todas estas estrategias que estamos mencionando.
Bueno, y aquí pasamos al tema de la normalización. Esto es un poco ya aterrizando en México. ¿Cuál es entonces el papel de México dentro de este sistema de normas? Bueno, pues se trabaja principalmente a través de la Secretaría de Economía, la Dirección General de Normas, que a través de su participación dentro de diferentes foros internacionales, pues se van sumando entonces a México dentro de la delimitación o la creación de este tipo de normas, y también a partir de ahí pues se establece cómo es que México va a regresar y va a permear esta información para saber cómo va a regularla dentro de las diferentes empresas o dentro de los sectores, y también cómo va a acreditarla, porque tiene que tener la creación de organismos que le ayuden a acreditar que realmente quienes están diciendo que lo están cumpliendo y tengan estos recursos suficientes para poder hacer esta acreditación. Entonces, esto se realiza a través de los organismos nacionales de normalización, que son personas morales o empresas cuyo principal objetivo es la elaboración y expedición de normas mexicanas en las materias que sean registrados por la Dirección General de Normas, que pertenece a la Secretaría de Economía. Los organismos nacionales de normalización deberán permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de las normas mexicanas. Son como ejemplo la Sociedad Mexicana de Normalización, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, la Asociación de Normalización y Certificación ANSE, el Instituto Nacional de Normalización Textil, y entonces cada uno de ellos tiene ciertas especialidades para crear estas normas y saber entonces cómo se va a desarrollar el cumplimiento de lo que se esté marcando ahí como un estándar mínimo para la protección generalmente del consumidor, ¿no? La protección en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, dependiendo del tipo de producto o de servicio, o incluso la protección para que la compra que se esté realizando sea con la información suficiente para tomar esa decisión por parte del consumidor. Y aquí hay algo importante, menciona que tienen que estar asegurándose la participación de todos los sectores. Y como ejemplo está el tema del Instituto Nacional de la Normalización Textil. Ahí hay muchas nuevas medidas que se están creando de manera constante respecto a la información que deben de contener todos los productos textiles que se encuentran acreditados para el consumidor final o para los usuarios finales de este tipo de productos, ¿no? No aplica para los temas a granel, o generalmente no aplica para los temas a granel, por ejemplo, rollos de tela, ¿no? Si se está hablando de rollos de tela, bueno, se sabe que generalmente ese tipo de productos en realidad no llegan a un consumidor final, sino son parte de los procesos productivos. Entonces ahí no se necesita tanto como esta parte, solamente en algunos sectores o material que realmente sea muy sensible para la producción nacional, pero aquí más bien estamos hablando de ya prendas de vestir, ¿no? Entonces, pasa mucho que a nivel nacional el sector textil está muy protegido, y entonces esta parte que veíamos en alguno de los otros cursos acerca de las barreras no arancelarias, que es cuando ya se están llegando a una desgravación máxima dentro del sector, en este caso del sector textil, y sabe el país que va a empezar a recibir muchas prendas de vestir de otros países y necesita empezar a limitar esto, parte de las estrategias es utilizar las barreras no arancelarias, y una de ellas es las normativas referentes al etiquetado, por ejemplo. Y aquí es donde siempre se cuestiona entonces cómo tendría que venir la etiqueta en cada una de las prendas de vestir que van a ser susceptibles de la importación y que también van a aplicar a nivel nacional. Ojo, las barreras no arancelarias que se puedan determinar dentro de las normas obedecen a aplicación que también tiene que ser nacional, y por lo tanto también los productores nacionales tienen que hacerlo. El tema es que cuando se da algún tipo de esta normativa, pues muchas veces se avisa anteriormente al sector nacional o ya se sabe que ya se está cumpliendo de facto con esa normativa y simplemente se agrega como algo internacional, y entonces muchas veces eso limita, al menos por un tiempo, que se estén entrando estas mercancías hasta que se llega a cumplir con este nuevo ordenamiento o nueva medida que se esté pidiendo, ¿no? Pero siempre tiene que ser también con un cumplimiento nacional, no solamente son para las empresas que estén buscando exportar hacia México, sino para todas las que ya estén aquí
vendiendo al mismo mercado que se está buscando normalizar o controlar en este sentido, ¿no? Entonces, aquí vienen temas tan específicos como qué tamaño de letra deben de venir dentro de las etiquetas, qué tipo de información, cómo se tiene que presentar la información, qué tiene que venir en el frente de la etiqueta y qué tiene que venir atrás, qué tiene que venir cosida, no puede venir solamente pegada como si fuera una calcomanía, un sticker, sino tiene que venir cosida y así. Y por ejemplo, ahí se regula qué tipo de productos van a traerlo y cuáles no, porque seguramente se han encontrado en el súper que de repente hay productos tan pequeños y que de todos modos tienen que traer este tipo de etiqueta y que en realidad es parte de lo que generalmente se discute dentro de este tipo de organismos, el tener una representación de todos los sectores y saber que a lo mejor hay sectores en donde les sale más caro el estar haciendo la etiqueta y pegándola que el hacer el producto como tal. Y se me ocurren, por ejemplo, los trapos de cocina, los trapos para limpiar en general. La producción es tan barata que muchas veces en lo que más pueden costear o tener un gasto es justamente en el cumplimiento de normas como estas, ¿no? Entonces ahí es donde se habla de que se tenga la participación de todos los sectores para que a través de eso pues se puedan escuchar todas las voces y se lleguen a acuerdos en caso de que sea justificado para que así se puedan omitir este tipo de normativas o bien se busquen opciones, ¿no? Que también seguramente ya han visto que ya hay muchas prendas de vestir que en lugar de tener una etiqueta la tienen impresa directamente dentro de la misma prenda. Entonces eso también ayuda a minimizar los costos, pero sin dejar de cumplir con este tipo de normativas, ¿no? Y por eso se les llama muchas veces barreras no arancelarias, aunque estos organismos siempre van a decir que más bien están tratando de ayudar a los consumidores o de no afectarlos, dependiendo del tipo de producto, para que puedan tener realmente todas las herramientas para tomar la decisión de compra de cualquiera de los productos que hemos mencionado. Entonces, en México existen todas estos tipos de normas que vemos aquí, la norma oficial mexicana, las normas internacionales, la norma mexicana, la norma de referencia o las normas de emergencia. Las que son de carácter obligatorio y de aplicación nacional son las normas oficiales mexicanas, las NOMS. Las otras, bueno, la norma de emergencia también, si se emite, que esos generalmente se emiten solo por cierto tiempo, o sea, son temporales, dependiendo de algún tipo de situación que se haya detectado en la importación o a nivel nacional en la producción que puedan afectar de alguna manera al usuario o al consumidor final. Pero mientras tanto, solamente las normas oficiales son obligatorias, las otras son voluntarias y al ser voluntarias también obedecen a este tipo de estrategia de mejora de la imagen de la que les hablaba hace un momento dentro de los organismos internacionales, en donde hay normas mexicanas que establecen ciertos cumplimientos de procesos que elevan el estándar de calidad o de eficiencia dentro de la producción o la elaboración de ciertos productos. Entonces, si tú estás cumpliendo como organización o como empresa con esta norma, aunque no sea de carácter obligatorio, te da a ti este beneficio o este respaldo respecto a tu misma producción y a saber entonces ante el mercado, ante proveedores, ante competidores, ante clientes, ante inversionistas, que esto puede elevar entonces tu imagen o el estándar con el que generalmente tú trabajas en relación con el resto de tus competidores. Respecto a las normas oficiales mexicanas, pues pueden dividirse entre normas de salud, es decir, todo este tema de la inocuidad que platicábamos hace un momento, del manejo de alimentos o de temas médicos que también puedan estar relacionadas con el impacto hacia la salud en el consumidor final. También puede haber normas de seguridad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas eléctricos, electrónicos, que puedan afectar la seguridad del usuario o del consumidor final, y entonces también ahí hay ese tipo de regulaciones. Y las otras son las normas de etiquetado, que son obligatorias, pero que no tienen que ver directamente con salud o con seguridad, sino más bien con información comercial que el consumidor necesita conocer para poder hacer una comparativa y poder tomar una decisión de compra. Ahí también son obligatorias y aunque no son directamente de un tema en donde si no las tiene puede haber un tema de salud directamente,
aún así tienen que ser cumplidas a nivel nacional, ya sea por productos importados extranjeros o nacionales. Y luego existen los organismos certificadores que son a los que tú como organización tienes que acudir para decirle, oye, yo estoy cumpliendo con esta norma que me corresponde o estoy cumpliendo con esta norma internacional, y entonces ellos son los que tienen que acreditar que realmente lo estás haciendo. Ellos van y revisan tus procesos, tus productos, sus etiquetas, hacen pruebas de laboratorio para certificar que realmente tienes el voltaje que estás declarando o que la pintura que pueda ser en algún momento susceptible de algún tipo de incidencia médica, pues realmente esté cumpliendo, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de normas, pero estos organismos están acreditados para ese tipo de normas y entonces pueden verificar el cumplimiento de cada uno de ellos y finalmente ser acreditado, ¿no? Entonces, estas normas oficiales pueden ser como ejemplos, las que vemos aquí en pantalla. Está, por ejemplo, la NOM 051, que es de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, que habla de las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria. Esta norma es la que acaba de cambiarse hace un año, año y medio, que es la que habla acerca de estos sellitos que vemos ahora en todos los alimentos envasados, de exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasas, etcétera. Y que también, por ejemplo, eliminó el tema de que estuviera asociado con algún tipo de dibujo o de caricatura que hiciera referencia para el consumo de estos productos, ¿no? Aquí es donde está regulado todo eso, en donde viene temas tan específicos como el tamaño que debe tener la letra dependiendo del tamaño de la superficie del producto o de presentación que se esté manejando. Hay todo este tipo de estándares que se tienen que cumplir. El listado de ingredientes, por ejemplo, también tiene un orden y debe de ser con cierto orden. Generalmente tiene que ver con el contenido que haya dentro del producto. Es decir, si el primer ingrediente es azúcar, no es porque lo estén manejando por orden alfabético, sino porque el primer ingrediente siempre es el que más contiene ese producto, y así en detrimento, ¿no? Cada ingrediente hasta el final es el que tiene menos cantidad dentro de ese producto, pero si si el primer ingrediente que ves en tu producto es azúcar, quiere decir que es lo que más contiene dentro de ese producto, incluso más que la harina o más que el siguiente ingrediente que tú puedas creer que es el principal, ¿no? Y también ahí, por ejemplo, tú puedes ver si tu producto dice que viene con moras o con mango, que es como algo que generalmente se puede exhibir dentro de la superficie principal del etiquetado. Si tú te vas a ingrediente y ese producto de moras o de mango es lo que viene hasta el final, eso quiere decir que ni siquiera es como una parte principal del producto, sino que lo pusieron al final, nada más puede ser hasta el 5% de ese producto o menos, ¿no? Entonces, tomar eso también como referencia. Si viene hacia el principio de tu lista de ingredientes, pues entonces quiere decir que sí hay una parte importante del producto que está compuesta por este ingrediente, pero si no, entonces si está hasta el final puede ser el 5% o menos de ese producto. Después la siguiente norma es la norma 050, que es de información comercial general. Es decir, todo lo que no tenga una norma específica de etiquetado, entonces tiene que adherirse o asegurarse de cumplir con lo que viene en la norma 050. Luego la norma 004, perdón, es justamente este tema que les decía de los productos textiles o prendas de vestir, accesorios, ropa de casa, etcétera. Y aquí es donde vienen estas especificaciones que les comentaba acerca de las etiquetas, del tamaño de las etiquetas, del tamaño de la letra, la disposición de la información, todo eso tiene un orden específico que viene planteado dentro de estas normas. Por ejemplo, para juguetes, estoy poniéndoles este ejemplo, porque juguetes, si tú traes juguete que tiene ciertas características, lo traes del extranjero, por ejemplo, tienes que cumplir al menos con estas 3 normas. La norma 015, que es de información comercial, es decir, de etiquetado, y con la que tienes que cumplir con ciertas características para el etiquetado o la presentación de tu producto. La norma 252 de salud, que es los límites de biodisponibilidad de metales pesados. Si tú dentro del juguete viene algún tipo de metal, imán, etcétera, pues entonces, ¿qué tipo de normativas tienes que cumplir para poder entrar al país?
Y luego la NOM 161, que tiene que ver con la réplica de armas de fuego, especificaciones de seguridad y métodos de prueba. Si el juguete hace alusión a algún tipo de arma de fuego, no necesariamente es eso, sino es una réplica, y entonces hay ciertos estándares que tienes que cumplir desde el etiquetado hasta la composición de ese juguete. Entonces, de ahí la importancia de conocer estas normas y de saber qué es lo que incluyen o qué es lo que implican en el caso de que tú tengas que hacer ese cumplimiento para tener o asegurar que esté realmente certificado tu producto antes de la entrada hacia el país, o si eres un productor nacional, igual tienes que cumplir porque es de observancia nacional. Jerónimo, ¿levantaste la mano? Sí, hola Sandy, perdón. Esta es una pregunta muy rara, pero tiene que ver un poco con una materia que estamos llevando algunos. Ajá. Bueno, en este caso dices que hay una certificación para los juguetes y te seguro también hay una para material médico, ¿no? Sí, dispositivos médicos. En este caso, en los juguetes sexuales, ¿en qué materia entra? Pues a lo Porque mejor, pues, ajá. pues son juguetes, pero también necesitan de materiales como, ay, se me fue el nombre, pero de plásticos que tengan certificación médica de que no hacen daño. Ujú. Entonces, ¿como en qué categoría entraría eso? Bueno, si es para importación, como que lo que más te va a ayudar es saber cuál es la fracción arancelaria con la que se está importando, ¿no? Los juguetes sexuales no estarían dentro de juguetes para esparcimiento, como para niños o en general, sino tendrían que tener sus propias normas. Seguramente existe una norma especial para ese tipo de dispositivos, y si no existe, entonces podrías ir viendo, por ejemplo, si tiene temas eléctricos o mecánicos, pues entonces seguramente hay una norma solamente para dispositivos que cumplan con ese tipo de requerimientos. Y después el tema del contacto humano, por ejemplo, la pintura que no puede rebasar ciertos niveles de plomo, la composición tiene que ser a lo mejor un silicón con grado médico para que entonces no tenga ningún problema de reacción hacia la piel, etcétera. Y así, o sea, dependiendo del tipo de juguete, hay juguetes muy sofisticados que ya tienen un montón de información, incluso tienen Bluetooth y puedes darle seguimiento desde un tema digital, etcétera. Y hay juguetes que son mucho más básicos que solamente tendrías que cumplir con la composición del material principal al cual estén obedeciendo tu producto, ¿no? Si es solamente silicón, pues entonces solamente tienes que cumplir con ciertos temas médicos, ¿no? Pero en cuanto más se vaya sofisticando, pues seguramente habrá normas que se van a estar adhiriendo o sumando al cumplimiento que tú tienes que llevar. Oh, ya veo. Muchas gracias, Andy. Sí, no hay de qué. Entonces, por eso es la importancia de ir conociendo esto para que ustedes puedan incorporarlo dentro de su estrategia. Y entonces, justamente esto que revisábamos, ¿no? Al final, el tener este cumplimiento puede ser algo adicional que te ayude a conseguir más clientes, más inversionistas, etcétera, pero también, si no lo tienes, no solamente sería algo adicional, sino a lo mejor eso puede restringir tu comercialización, tu distribución de ese producto, o a lo mejor puede impedir que tú llegues a otros mercados internacionales, ¿no? Entonces esto, el conocimiento de las normas nacionales y las normas internacionales tienen impacto dentro de la calidad, de los costos, porque si después de que haces una primera prueba revisas y te dicen que tienes que cambiar, por ejemplo, el etiquetado de todos tus empaques cuando tú ya los mandaste a imprimir o ya vienen en camino porque los pediste desde otro país y no están cumpliendo con esto, los costos adicionales muchas veces rebasan esa ventaja o esa competencia que tú buscabas hacer al traerlos de otro lugar o a conseguirlos desde otro proveedor. Entonces, tienes que revisar esa parte porque te pueden tener un impacto de forma positiva o de forma negativa, ¿no? El ejemplo que les decía hace un momento, que hay muchos productores textiles que han optado por ahora imprimir dentro de la misma prenda la información, y eso es válido, ya están cumpliendo con la norma de etiquetado, pero están disminuyendo sus costos porque eso es mucho más barato que estar emitiendo las etiquetitas, estarlas cosiendo. Eso formaba además parte de incorporar más tiempo en la producción, y eso por lo tanto disminuía también el proceso de los pedidos que tenían que estar cumpliendo. Temas de innovación, todo esto que les decía, o este ejemplo que nos plantea Luis,
acerca de los juguetes sexuales y que ahora se pueden tener una digitalización de ellos e incorporarles otro tipo de instrumentos, pues eso también habla acerca de la innovación, pero también conlleva ciertas reglas que se tienen que cumplir adicionales y que vale la pena ir buscando para que entonces puedas tener ese cumplimiento. La cadena de valor, esto que les comentaba de ¿cuándo sabes qué tipo de proveedores son los que vas a incorporar en tu cadena de valor? ¿Cómo puedes estar seguro que la calidad o la eficiencia de los materiales que te vayan a dar van a ser realmente que valgan la pena respecto a los otros proveedores que tú tenías identificados? Bueno, pues el cumplimiento de este tipo de normas te pueden ayudar a eso. En la cadena de suministro, si tú estás manejando algo que tiene que ver con cadena de frío o con perecederos o incluso con la mezcla de ambos, entonces necesitas saber que en la cadena de suministro los transportes, el manejo, las rutas, todo eso va adecuado respecto a lo que se está pidiendo y eso también lo puedes tú tener como una validación inmediata con el cumplimiento de estas normas por parte de tus transportistas o por parte de proveedores de ese tipo, ¿no? Y finalmente la imagen, que es lo que les decía, que tiene que ver más con el tema de, actualmente con el tema de medio ambiente, ¿no? Pero bueno, en general también, por ejemplo, las ISO 9000 que tienen que ver con la atención al cliente, la comunicación con el cliente, pues también pueden tener una repercusión positiva respecto a la imagen que tenga la empresa. Y creo que eso es todo por el tema de las normas. Había algo adicional que quería platicarles y se me fue, se me olvidó. Pero bueno, ¿dudas o comentarios, chicos, respecto al tema de las normas? Ah, ya me acordé. Muchas de las normas que nosotros manejamos a nivel nacional se toman como referencia de normas internacionales. Entonces, por ejemplo, para este tema de productos eléctricos, sobre todo cuando tienen que ver con aspectos técnicos, en donde hay la regulación del voltaje o la regulación de los materiales con los que está producido el producto o servicio, cuando tú necesitas cumplir con una norma internacional, hay muchas normas que solamente lo que tienes que hacer es volverlos a llevar a estos organismos certificadores y ellos lo que hacen es compararla con la norma internacional que tú estás buscando cumplir y darte esa acreditación sin necesidad de que tengas que hacer cambios a tu producto. Esto no aplica, por ejemplo, con el tema del etiquetado, o bueno, solamente si vas a mercados que también hablen español o que no vaya a haber alguna confusión respecto al español de México con el español, por ejemplo, de Argentina o de Colombia. Esas certificaciones también las puedes cumplir de manera inmediata a través de este proceso espejo que se le llama, en donde solamente verifican que realmente los requisitos que hay en México son compatibles con los requisitos internacionales y si es correcto, entonces te dan la certificación de manera inmediata. Y al revés, si tú estás trayendo algún producto eléctrico que ya cumple con una certificación internacional, tú generalmente parte del proceso es que traes unas muestras, lo llevas a los organismos certificadores aquí en México y les dices, este producto debe cumplir con la norma 005 de la Secretaría ay, se me fue el nombre, pero bueno, de regulación electrónica, ¿no? Y si ya traes el certificado de la norma internacional, lo que hacen nuevamente es verificar estos requisitos y entonces dártela de manera mucho más ágil que si se trata de empresas o de proveedores en donde nunca han manejado este tipo de acreditaciones. Entonces también eso es importante reconocer. Hay muchas normas que a nivel nacional ya están cumpliendo con todos los requisitos internacionales y eso ayuda a que sea mucho más ágil esta certificación internacional si tú quieres llegar a otros países. También incluso a veces existen normas que ya tienen más cumplimiento, o sea, tienen incorporado mucho más procesos de cumplimiento que a nivel internacional, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, las normas de etiquetado, hay muchas normas de etiquetado en donde nosotros ofrecemos mucha más información al consumidor que incluso en lo que manejan a nivel nacional. Entonces eso también ayuda a agilizar y lo único que se tiene que revisar en estos casos es si no hay alguna palabra que pueda llevar a la confusión o que no se entienda en otro tipo de español, ¿no? Y si es a nivel internacional en donde no se maneja español, entonces sí hay que hacer un cambio total de la etiqueta, pero también es algo que si va de acuerdo a lo que tu estrategia está planteando, pues te ayuda
a cumplir con esta parte, ¿no? Y llevarte hacia otros mercados, porque ya estás cumpliendo a lo mejor con todo lo demás que no sea el etiquetado, y entonces el tema del etiquetado pues es un costo que vale la pena absorber. Vale, chicos, ¿alguna duda o comentario? No, Sandy. Muy bien, entonces pues nada más me quedaría ahorita con los equipos o con las personas que tengan alguna duda respecto a